sana, ¿verdad? Por la palabra. Decía, había estado bien enferma de mi estómago, pero ya soy sana por el poder de su palabra. Entonces había habido una equivocación creyendo que mi hermana Vianey era la que iba a traer el mensaje de la palabra. Entonces quiero rápido darles una pequeña enseñanza, mis hermanos, para que aquellos que todavía no han entendido muy bien las cosas de lo que estamos haciendo, regresando a nuestras raíces, quiero que en esta hermosa tarde usted ponga mucha atención a esta palabra, porque vamos a hablar de Shaul, amén, de Pablo, como le llaman los romanos. Vamos a hablar de él en esta hermosa tarde, quién era él y qué era lo que hacía. Entonces, por eso, mis hermanos, quiero que entendamos esta palabra. Aleluya. Ahí se le tiró el dinero, hermano Jorge. Bueno, vamos a leer. Dice así en el libro de Romanos, capítulo número 11. Todo el que no tenga Biblia, aquí hay Biblias, porque sin arma usted es un soldado desarmado y cualquiera lo mata. Amén. Dice así su santa palabra en el libro de Romanos, capítulo número 11. En ese caso yo digo, ¿no es Yahweh repudió a su pueblo? Yahweh no lo permita, pues yo mismo soy un hijo de Israel, de la cera de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yahweh no ha repudiado a su pueblo, al cual escogió de antemano. O sea, ¿no saben? Lo dicen los escritos en el Yahú. Él implora a Yahweh en contra de Israel diciendo, Yahweh, ellos han matado a tus Nebim y derribado los altares. Yo soy el único que ha quedado con vida. Ahora me quieren matar también. Pero, ¿cuál es la respuesta de Yahweh? He apartado para mí 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. Es la misma manera en la época presente. Hay un remanente escogido. Concluimos que Israel no ha obtenido la meta por la cual estaba enfocándose. Los escogidos le han obtenido, por el resto se ha hecho como piedra. Verso número 8. Igual que lo dicen los escritos, Yahweh les ha dado un ruaj de letargo, ojos que no ven y oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Verso número 9. Y David dice, sus mesas de cenar se conviertan para ellos en redes y trampas, tropezadero en castigo. Sus ojos se nublen para que no puedan ver, con sus lomos encorvados constantemente. En ese caso yo digo, ¿no será que han tropezado con el resultado de alejarse permanentemente? Yahweh no lo permita. Por el contrario, es por medio de su tropiezo que la salvación ha venido a los gentiles para provocarlos a hacerlo. Además, si su tropiezo está trayendo riquezas al mundo, esto es, si Israel, siendo puesto en una condición más desfavorable que los gentiles, les está trayendo riquezas a estos, cuánto, mucho mayores riquezas les traerá Israel a él cuando esté en su plenitud. De modo que a aquellos de ustedes que son gentiles no les digo esto, por cuanto yo mismo, yo soy emisario a los gentiles. Hago saber la importancia de mi trabajo, con la esperanza de que algún modo pueda provocar a alguno de mis propio pueblo a celos y a salvar a alguno de ellos. Porque si poniendo a Yeshua en un lado significa reconciliación con el mundo, ¿qué significa el hecho de aceptarlo? Será vida de entre los muertos. Ahora bien, si la Hayab ofrecida con primicias o Kadosh, así también lo es toda la masa, y en la raíz es Kadosh. Así también por el cuerpo. Pero si alguna de las ramas ha sido desgajada y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ella y está compartiendo la rica raíz del árbol del olivo, entonces no te jactes y te creas mejor que las ramas originales, de tal modo que si tú te jactas, acuérdate que no eres tú el que soporta la raíz, sino la raíz te está soportando a ti. Así que tú dirás, ramas fueron desgajadas para que yo pudiera ser injertado. Verso número 20. ¿Verdad? ¿Pero qué? Ellas fueron desgajadas por su falta de emuná, o sea, de fe. De modo que si tú guardas tu lugar por tu fe, emuná, así que no seas arrogante,
Por el contrario, sé temeroso, porque si Yahweh no le perdonó la vida a las ramas naturales, tampoco a ti te la perdonará. Así que fíjate bien en la bondad y la severidad de Yahweh. Por un lado, severidad para los que cayeron, pero por otro lado, la bondad de Yahweh hacia ti, con tal que te mantengas en esa bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Aún ellos, si no persisten en su falta de emuná, de fe, serán injertados de nuevo, porque Yahweh tiene poder para injertarlos de nuevo. Aleluya, gloria al eterno Yahweh. Amén, gloria al eterno Yahweh. Qué palabra tan más sabia, tan llena de sabiduría y de consuelo para aquellos que antes éramos gentiles, pero que ahora hemos venido a ser el pueblo de Israel. Amén. Siéntense, mis hermanos. Gloria al eterno Yahweh. Hermano Jorge, ¿quién es el que está hablando en esta palabra en el libro de Romanos? Shaul. Amén. El Rav Shaul es uno de los grandes, uno de los apóstoles. Aún él siendo uno de los grandes apóstoles, él se llamaba el abortijo. El abortijo, porque él decía, ¿cómo yo siendo, después de haber perseguido no a los cristianos? Porque en los tiempos de Shaul no había cristianos en aquel tiempo. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento, tenemos que abrir nuestros ojos, salirnos de allá de Roma. En aquel tiempo no había cristianos, había seguidores del Mesías, o eran los del camino, a los que Shaul perseguía. Amén. Él era un grande, podemos decir, un doctor de estos tiempos, hermanos. La Torá hasta la última. Ellos sí verdaderamente estudiaban la palabra. Ellos sí verdaderamente estudiaban la Torá, la Tanaj, la Biblia, el lleno de sabiduría testamento. Porque en los tiempos de Pablo, para que entiendan, en los tiempos de Pablo no existía el Nuevo Testamento. El pacto renovado o el Brit Hadashah no existía. Solamente Pablo había aprendido la Torá, había aprendido los profetas y había aprendido los salmos. Entonces era lo que él predicaba. En aquellos tiempos él perseguía a todos aquellos que no eran raza pura. Y él quería que ellos creyeran lo que él, porque él era fariseo de fariseos, era legalista. Y él quería que de esa manera, como él pensaba, así pensaran todos los demás. Y todo aquel que no creía, y cuando ya de repente él comenzó a escuchar que había venido el Mesías, pero él no creía que había venido todavía, porque él era fariseo, y los fariseos no creyeron que el Mesías había venido. Entonces, por lo tanto, Rav Shaul, él no creyó tampoco, y él estaba en contra de aquellos que ya se habían convertido a ser aquellos del camino que estaban ya siendo perseguidos en aquellos tiempos. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al eterno Yahweh. Vamos entendiendo hasta allí, ¿verdad? Amén. Hermana Rocío, ¿estamos entendiendo? Sí, estamos entendiendo. Vamos a leer para que entendamos bien. Aleluya. Dice en el verso 1, dijo Rav Shaul, digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? No. Vamos a contestar. No. O sea que en los tiempos de hoy, hace 2000 años, Rav Shaul preguntaba esta palabra, o sea, Pablo preguntaba a los romanos, estando él en Roma, Pablo le preguntaba a los romanos, ¡hey, romanos! Ustedes de Roma, o sea, Elohim, Yahweh, ¿ha desechado su pueblo, Israel? Nunca. No. Pero él mismo contesta, De ninguna manera. de ninguna manera, porque también soy yo israelita. Amén. O sea que era lo que estaba diciendo aquí ya Pablo, que él también era israelita. Entonces que por lo tanto, él no había sido desechado del Eterno. ¿Por qué? Porque si hubiera desechado el Eterno a su pueblo, Shaul también hubiera sido desechado. Y él en ningún momento estuviera para ese momento, en esa hora, hablándole a los romanos, porque él ya era deshecho. Sino que él había sido escogido por el Mesías para que él trajera la palabra al mundo entero, porque a través de Rav Shaul, de Pablo,
la palabra se extendió por muchísimos lugares. Aleluya. Aleluya. Porque fue uno de los apóstoles que más regó la palabra del Eterno, llevando la buena nueva. Y fue mandato de Yahweh. Amén. Y él había sido escogido por nuestro Señor Jesucristo de Israel, nuestro Señor Yeshua. Aleluya. Amén, aleluya. ¿Verdad? Pero aquí mismo se contesta, él dice, De ninguna manera. de ninguna manera, porque también soy yo israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aleluya. Amén. Hermana Rosa, hermana Rocío, hermano Jan, hermana Kelsey, que son los más nuevos en esto de regresando a nuestras raíces. Nosotros debemos de entender que la promesa fue dada a nuestro padre Abraham. Amén. Abraham fue al que se le dio la promesa de que a través de Abraham vendrían las simientes. Amén. Amén. ¿Cuáles simientes le dio, hermana Vero? ¿De qué simiente estaba? Le dijo que él bendeciría grandemente. Que iba a ser padre de multitudes. Padre de muchedumbres. Amén. Serían tan grandes como las arenas del Como mar las estrellas. y como las estrellas de los Amén, Shamaín. aleluya. Diciendo el Eterno que el mundo entero, los 4 puntos cardenales, serían bendecidos a través de la simiente santa de nuestro Padre Abraham por la fe. Amén. Amén. Aquí diciendo y comprobando Pablo lo mismo, que a través de esta simiente santa que el Eterno mandó a través de Abraham, entonces esta simiente se había acrecentado a tantos lugares que aún aquellos, siendo gentiles, ahora a través de la sangre de este Mesías que ahora ya predicaba Pablo en Roma y en muchos lugares, entonces ahora podrían dejar de ser gentiles y venir a regresarse a las 10 tribus dispersas por el mundo. Aleluya. ¿Qué es lo que somos nosotros? ¿Qué tribu somos nosotros? Amén. Nosotros somos Efraín. Efraín. Amén. Pero Pablo dice que él era descendiente de Benjamín. Benjamín. Aleluya. Sigamos leyendo. Vamos a leer el verso número 2. Amén. No ha desechado Elohim su pueblo, al cual desde antes conoció. Aleluya. Porque aunque le dé coraje al mundo entero, desde el libro del Génesis, que es el primer libro de la Torah. Amén. Primer libro de la Torah es el libro del Bereshit, libro del Génesis. El libro de la semilla, del semen, de la cera, donde está todo plantado, donde comienza toda la historia. Semillero. Allí es donde comienza y allí es donde viene la bendición, vienen los pactos, viene la caída, viene la promesa, viene la gracia. Desde ese momento nosotros podemos mirar todo lo que el Eterno tiene puesto para los tiempos. ¿Cuándo vendría? 4000 años después a hablar Rab Shaul en los libros de los Romanos. Viene a predicarles en Roma, haciéndoles entender que esta promesa se dio desde el libro del Génesis, desde el principio, 4000 años pasados. Que él está hablando de algo que ya estaba predicho de antemano. Dijo, estos ya los habían escogido. Ya desde la promesa se le dio a Abraham. Yo soy descendiente de Abraham por la fe, porque yo también he creído que Abraham es mi padre. Aleluya. Amén. Aleluya, estamos entendiendo. Amén. Aleluya, entendiendo, mis hermanos, que se caiga toda vez en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Dice, no ha desechado Elohim a su pueblo, el cual desde antes conoció. Oh, ¿no sabéis que dice de Elías la escritura como invoca Elohim contra Israel diciendo, Adón, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y yo solo he quedado y procuran matarme? A mí también. ¿Pero qué le dijo la divina respuesta? Me he reservado 7000 varones que no han doblado la rodilla ante Baal. Aleluya. Amén. O sea que muchas veces nosotros vamos a sentirnos que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto. Pero no es así, porque el Eterno por eso tiene sus simientes que ha sido regada por todas las naciones. Por eso, mis hermanos, no somos los únicos. Usted se va a encontrar que a nosotros, miren, no sé si ustedes muchas veces nos vamos a encontrar por ser viejas, siempre nos van a estar criticando. No, sí. La gente no puede entender que esta congregación, antes éramos puras viejas las que predicábamos, las que hacíamos y todo, pero que ahora estamos orando al Eterno y ahora estamos dando testimonio que se han levantado los varones, que ahora son los Cohen de esta congregación, que ahora nosotros tenemos a nuestro Roe Merced, tenemos a nuestro Roe Jorge, que muy pronto los demás también se levantan como sacerdotes, amén, a ungir a las mujeres, a ungir a las damas para que nosotros vengamos a subir al altar y podamos exponer el mensaje de la palabra.
Ya nuestra hermana Marisol, la esposa del Roe, Jorge, estará trayendo el mensaje de la palabra. Porque cuando un sacerdote se levanta, mis hermanos, nosotros también podemos predicar la palabra. Aleluya. Aleluya, porque ahora la palabra del Eterno en el capítulo 2 del libro de Hechos nos dice su santa palabra, que el Ruach HaKadosh fue derramado sobre siervos, sobre siervas, que no hay esclava, no hay libre, sino que ahora todos hemos venido a ser cobijados, a ser, como dice aquí, a ser injertados en la rama del olivo. Pero la raíz es Israel. La raíz es Yeshua. Que a través, mis hermanos, de nosotros injertarnos en esa rama, nosotros venimos a ser el pueblo de Israel. Aleluya. Gloria al eterno Yahweh. Bendito es Yahweh de los ejércitos. Bendito eres, eterno. Así también en estos tiempos, y se han quedado un remanente. Si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Claro que ahora nosotros reconocemos que la gracia nos la da nuestro Mesías. Sí, amén. Él nos la dio a través de haber muerto en el madero, en la estaca. Amén. Allí Él moría en la cruz. Para aquellos que nos miran, que pueden entender, en la cruz Él derramó su preciosa sangre para ser lavados aquellos que eran gentiles. Pero ahora ya no somos gentiles más. Nosotros ahora hemos venido a ser lavados por la sangre de un judío. Y ahora nosotros venimos a ser israelitas. Porque dice su santa palabra que antes estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Pero por tanto ahora reconocer al judío de judíos. Ahora nosotros venimos a ser israelitas por la sangre de un judío. Y porque somos descendientes por fe en Abraham. Aleluya. Gloria al eterno Yahweh. Dice en el verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Elohim les dio espíritu de estupor. Ese es el espíritu, mis hermanos, que mora en los judíos ahora. Amén. El espíritu de sueño es un espíritu, creo que le llaman el gor, que duermen por causa de que ese espíritu los adormeció. No reconociendo que el Mesías había venido para que ellos fueran apartados. Aleluya. Todo el que no esté poniendo atención se sale de aquí. Amén. Todo el que no ponga atención se sale para afuera. Amén, amén. Aquí estamos poniendo atención a la palabra. Estamos aprendiendo. Aleluya. Amén. Todos estamos aprendiendo. Amén. Entonces, si vinieron a platicar a la congregación, sálganse para afuera. Amén. La palabra del Eterno nos enseña cómo Pablo, esforzándose, mis hermanos, siendo él un fariseo de fariseos, él se esforzaba por hacerle entender a aquellos que habían creído como él. Porque él era descendiente de la tribu de Benjamín. Amén. Fariseo de fariseos. Aleluya. Amén. Pero sin embargo, él quería cambiar lo que él era. Porque el espíritu, el Ruach HaKadosh, había venido sobre él para enseñarle. Y para que ahora él fuera él, Rab Shaul. Ya no venía a ser lo que él era antes, un fariseo. Sino que ahora ya lleno del Espíritu Santo, ahora él podría enseñar a otros. Aleluya. Aleluya. Verso número 8. Como está escrito, Elohim les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y todavía estamos hablando que muchos están regresando, mis hermanos. Muchos de los judíos están regresando al Eterno. Muchos ya son mesiánicos porque han recibido a Yeshua HaMashiach como su Salvador. Aleluya. Aleluya. Hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red y en tropezadero y retribución. Se ha oscurecido sus ojos para que no vean. Y agóbiale la espalda para siempre. Pero miren, viene aquí el verso número 11. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? Estoy leyendo ahora en la Reina Valera, ¿ven? Para que entiendan los que leen la Reina Valera. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por transgresión vino la salvación a los gentiles. O sea, que ya cuando ha venido la salvación a una persona, ya no podemos seguir siendo los mismos, sino que hemos cambiado de gentiles a israelitas, por causa de que la salvación vino de los judíos. Aleluya. Dice, nuevamente, vamos a leerlo porque esto es muy, muy importante que lo leamos. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Aquí es donde, mis hermanos, podemos comprobar la historia de
el hijo pródigo, cuando regresa el hijo pródigo a casa, nos damos cuenta cómo podemos mirar, se puso celoso el hijo mayor, que es el que está simbolizando a Judá. Dice que ya no quiso entrar, ¿verdad? Y dice que aunque el padre le rogaba, hey, pues es tu hermano, acuérdate que estaba perdido, pero ha vuelto. Así nuestro Abacadosh, nuestro Padre Celestial, está contento y feliz porque las otras tribus están regresando una por una. Esos éramos nosotros, los gentiles, los que hemos regresado, como el hijo pródigo hemos regresado a casa. Ya no estamos antes allá. ¿Quiere decir algo, hermano? Porque no creyeron cuando vino Yeshua, no creyeron ellos. No. Por eso vino por eso vino a los gentiles, pues. Sí, amén. Aquí ahorita nos va a enseñar el Eterno, por eso nosotros no debemos de criticarlos, porque gracias a que el Eterno puso ceguera en ellos, ahora nosotros pudimos creer, porque si no, no hubiéramos creído. Aleluya. Y dice así el verso número 12, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuán más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Miren, antes él era fariseo de fariseos, él nunca se imaginó que toda la escuela y la universidad a donde había ido para ser un doctor, Pablo, sino que él lo iban a mandar a los gentiles, aquellos que no tenían ya chanza, como la samaritana. ¿Quién recuerda a la samaritana? Amén. ¿Quién recuerda a los de Nínive? Los de Nínive eran también los esparcidos, eran de las tribus, pero ellos habían sido esparcidos y el Eterno dijo, estas son mis tribus, tienes que ir a hablarle. Y Jonás fue enviado a Nínive para que las tribus dispersas también fueran salvas. Amén. Aleluya. Amén. Por eso el mismo Rav Shaul, o sea Pablo, se reconoce en este momento que él es el apóstol de los gentiles. Dice, honro mi ministerio, porque verso 14, porque si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Aleluya. Amén. Si las primicias son santas, también lo de la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Verso 17, pues si alguna de las ramas fuera desgajada, y tú, siendo olivo silvestre, ¿quién éramos los olivos silvestres? Nosotros éramos olivos silvestres. Has sido injertados en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Si tú te jactas, ¿sabes qué? No sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti te sustenta. ¡Aleluya! Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Amén. Bien, pues su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe en pie. Gracias, hermano. Muchas gracias. Amén. Amén, pero dice, pero tú, por la fe en pie, no te ensorbezcas, sino teme, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortada. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Claro que sí serán injertados, mis hermanos. Ellos volverán a ser el pueblo de Israel. Ellos volverán a ser lo que el Eterno, el pueblo escogido ya desde el principio, desde el Génesis, mis hermanos. Ellos volverán a ser lo que fueron antes. Dice el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Era un misterio antes, mis hermanos, pero ya vino Rav Shaul a abrirle los ojos. Antes era un misterio revelado a Pablo y diciéndole, hey, romanos, ya no es más un misterio. Ahora se les ha revelado a ustedes para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que se ha
ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Porque mis hermanos, recordando que en el Reyes, en Primera de Reyes capítulo 11, está la separación de las tribus, quedando solamente Benjamín y Judá en Israel, que fueron los que guardaron la Torá, los profetas y los salmos. Entonces todas las otras 10 tribus fueron dispersas por las naciones. Entonces estas tribus estaban dispersas, estábamos dispersos. Por lo tanto, el Eterno nos está mostrando aquí, aquí un misterio. Antes, si ellos no hubieran endurecido el corazón, mis hermanos, si no lo hubieran endurecido, tú y yo seríamos ramas silvestres y estaríamos esparcidas por el mundo. Y no hubiéramos regresado. ¿Tú crees que es una casualidad que tú y yo hayamos venido de México? No es una casualidad. Hermano John, hermana Kelsey, que hayan venido de Brasil. Hermana Jane, que hayan venido tu familia de África para venirnos a congregar a este lugar y decir: ¡hey! Ustedes son mi pueblo. Ya no son más gentiles. Ahora son de las tribus dispersas por las naciones. Ahora ustedes son mi pueblo, me pertenecen. Ya no son los dispersos. Ahora han vuelto a encajar en la rama. Ahora están nuevamente en la raíz del olivo. Aleluya. ¿Y quién es el olivo, mis hermanos? Yeshua HaMashiach, aleluya. Bendito es Yahweh de los ejércitos. ¿Estamos entendiendo? Amén. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros estudiamos ya a Rav Shaul de esta manera, no del lado romano como Pablo, sino que lo estamos estudiando de la manera que él era un apóstol a los gentiles, ¿verdad? Del lado romano, puro legalista. Si lo miramos del lado romano, nosotros vamos a mirar a un hombre legalista que ha desechado la ley, que ha desechado a los profetas, cuando eso era lo único que él había estudiado. Porque él no podía estudiar el Nuevo Testamento, que no existía. Él no podía leerse a sí mismo las cartas que él mismo había escrito. No las podía vivir, no las podía leer, no las podía estudiar, no las podía predicar. Diciendo: hey, carta a los romanos, carta de los corintios, porque él mismo todavía las estaba escribiendo en el tiempo que caminó entre cada ciudad, mientras él quizás estaba prisionero, mientras él era vituperado, mientras era golpeado, apedreado, casi andaba ahogando. Cuando él salía de cada sacrificio, él escribía una carta a cada una de las ciudades que él tendría que visitar. Él no podía predicar de esta palabra, que él todavía cartas que no había escrito. Para este momento él solamente conocía la Torá, los profetas y los salmos y los libros. Amén. Esto era todo lo que había, la Tanaj, era lo único que había. Y era la única palabra y mensaje que él podía exponer a los pueblos donde él visitaba. Solamente era palabra expuesta para aquellos ignorantes que no conocían nada igual que nosotros, que éramos gentiles adoradores a falsos dioses, porque teníamos nuestros dioses de plata, de oro, de madera. Adoradores a los Baales, dice su palabra, porque Baal quiere decir señores, falsos señores. Por eso nosotros le llamamos a nuestro Señor Yeshua o Jesucristo de Nazaret el Adón, porque quiere decir solamente el apartado. No quiere decir señores cualquiera, pero nuestro Señor Jesucristo es el Adón. Aleluya. Gloria al eterno Yahweh. Por eso el misterio de la restauración de Israel, mis hermanos, es muy importante que la entendamos. Israel fue restaurada desde el ahora y momento. La han puesto como señal, mis hermanos. El Eterno puso como señal que un día regresaría, que cuando regresara Israel a su pueblo. Entonces esa era una señal para nosotros. Aleluya. Esta es una de las señales. Israel regresó en el 48. En este año, hermanos, en mayo se va a cumplir 70 años del regreso de Israel. Hay muchas profecías, hay mucha gente que está hablando, que se está creyendo profeta, pero la única profeta es la palabra. No hagan caso. No hagan caso. Lo que miran en CNN empiezan: viste, fue porque nunca se habían dado cuenta. Incluso, hermanos, los romanos habían desechado a Israel. ¿Qué nos decían a nosotros? Judíos, están judaizando. Pero ahora que está bien esta profecía, realmente, mis hermanos, que esta profecía se acerca del pueblo de Israel, ahora sí, ¿saben qué? Ahora sí van a mirar, aquellos que comenzamos a mirar con anterioridad, van a decir: oh, esos judaizantes tienen razón. Tienen razón. Se van a comenzar a dar cuenta que lo que nosotros hemos estado predicando es una realidad. Porque Israel, en el mundo entero, mis hermanos,
todo el mundo entero va a tener que voltear a mirarlo. Ajá. Lo va a tener que voltear a ver, porque Él es el centro, porque Él es el pueblo de Elohim. Porque sin Israel no hay nada, mis hermanos, porque Él es el reloj profético del Eterno. Es la raíz del olivo. Allí está la raíz, ahí está la savia, ahí está todo en Israel. Y sin Israel, mis hermanos, no hay historia. Amén. No hay nada. Amén. Estamos hablando de Roma solamente, pero es un Dios separado. Amén. Es un Dios aparte de lo que nosotros estamos hablando. Estamos hablando de un judío de judíos nacido en Israel. Aleluya. Aleluya. Gloria al Eterno Yahweh. Bendito es Yahweh. Entonces nos hemos dado cuenta que el misterio de que Judá se había enceguecido, pero que para los últimos tiempos Él volvería a abrir sus ojos y escucharía, dice su santa palabra. Y dice en el verso 26, y luego todo Israel será salvo. Luego todo Israel será salvo. Pero no estamos hablando de que solamente será Israel. No, mis hermanos. Estamos hablando de las tribus dispersas. Cuando todas estas tribus dispersas, o sea, el hijo pródigo regrese y que se ha encelado Judá por causa de que el hijo pródigo está regresando y que se está haciendo una fiesta en los Shamaín y que hay danzas y que hay júbilo y que hay grandes banquetes, entonces nos damos cuenta, mis hermanos, de que realmente está regresando Efraín a la tierra prometida. Gloria al Eterno Yahweh. Entonces nos damos cuenta de que los gentiles están regresando, pero en ningún momento, mis hermanos, ustedes están mirando aquí a la iglesia. En ningún momento. Porque el Eterno tiene un pueblo. Y aún aquellos que se llaman iglesia, que están en la católica, cristiana y todo, vienen a ser de las 10 tribus dispersas por las naciones. Y si ellos no vienen, no se apartan si no vienen al pueblo de Israel, entonces ¿cómo quieren entrar en esta promesa tan grande? Yo no veo en ningún momento Rav Shaul diciendo, la iglesia entra aquí, luego los gentiles entran acá y luego al final Israel será salvo. Yo no lo veo aquí y estoy predicando de la Reina Valera. Aleluya. Amén. Dice su santa palabra, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Eso lo dice el profeta Isaías, lo profetizó en el capítulo 59:20. Y dice en el verso 27, y este será mi pacto con ellos. Aleluya. Amén. Cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Sí, mis hermanos, porque Judá es amado por Yahweh, porque Judá es los escogidos, porque Judá guardó la Torah, porque Judá es celoso con la palabra. Porque si lo hubiera dejado a los gentiles, ahorita tú y yo no tuviéramos derechos, porque los gentiles se fueron a los dioses de barro, de palo y de madera. No hubieran sido celosos, porque lo estamos viendo, comprobando cómo se fueron. Cuando el Eterno nos dice en Éxodo 20, no adorarás baales ajenos, no adorarás dioses ajenos. Y estas tribus, 10 tribus dispersas, se fueron a adorar los falsos dioses. Por eso están bajo maldición. Por eso todo aquel que no ha regresado todavía está bajo maldición. Amén. Pero bendito, Kadosh, 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 somos nosotros que nos hemos vuelto a nuestra tierra. Aleluya. Gloria al Eterno Yahweh. Bendito es Yahweh de los ejércitos. Gloria, gloria a su precioso nombre. Aleluya. Dice el verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. Pues como nosotros también en otros tiempos éramos desobedientes, mis hermanos, teníamos nuestros dioses, teníamos nuestros santos favoritos, pero ahora habéis alcanzado la misericordia, la gracia, el rahamín de nuestro amado por la desobediencia de ellos. Si ellos no se hubieran ensordecido, si ellos no hubieran tenido este estupor, tú y yo no estuviéramos en este lugar. Aleluya. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen la misericordia. Ellos también alcanzarán misericordia. Aleluya. Ellos también, el Eterno los traerá, porque Elohim sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia, mis hermanos, de todos. No queriendo que nadie se pierda, sino que todos, absolutamente todos, hermanos, vengamos al arrepentimiento. Dice, oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Elohim, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Adón? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Aleluya.
Bendito es el Eterno, el misterio de la piedad, el misterio es Yeshua, que vino a habitar entre su pueblo, que vino a alabar a todo su pueblo, que haciendo de dos casas hizo una. Amén. A los últimos tiempos no habrá dos casas, será una sola casa. Una sola casa, un solo Roy, un solo pastor. Ya no habrá, tú eres sacerdote, será solo Melquisedec, el sacerdote de Melquisedec. El misterio del cuerpo del Mesías somos todos. El misterio, el del arrebatamiento, hermanos. Un día no habrá un arrebatamiento solo para la iglesia. No, mis hermanos. En Juan 10 el Eterno dice, Él viene, Él es el pastor de las ovejas. Pero dice de la casa de Israel. Dice la palabra del Eterno, de la casa de Israel. En Israel estuvieron las 12 tribus. Fueron dispersas por culpa de Salomón y sus viejas. Y él andando, adorando falsas viejas. Pero la palabra del Eterno nos muestra, mis hermanos, que Él ha venido por las ovejas dispersas de la casa de Israel. Aleluya. Un gentil actualmente es una persona que realmente no conoce al Eterno, ¿no? Correcto. Un gentil no es la iglesia cristiana. No. Bueno, sí, Ellos sí hay. Ellos se declaran. Claro, ellos mismos, todo aquel que se declara gentil Ellos se declaran. es un Ellos gentil, dicen que porque no ha venido a reconocer al Mesías de Israel. Ajá, ellos se han declarado. Porque si nosotros ya conocemos que nosotros somos el pueblo de Israel por causa de haber creído, lo está hablando Rav Shaul aquí, Pablo, está diciendo que por causa de nosotros haber regresado a nuestras raíces, haber regresado y ahora hemos sido injertados en la rama del olivo, entonces ahora somos su pueblo. Pero todo aquel que, aunque diga, oh, ok, es que yo soy cristiano, ¿verdad? Pero todavía se reconoce gentil. Entonces, ¿en qué manera alcanzan los pactos y las bendiciones? Sí, hermano Jorge. Pastora, lo que sucede con este tipo de seguidores del Mesías, que sí declaran seguir al Mesías, pero lo hacen en un contexto romano, porque ellos en sí declaran que el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. Y ellos lo toman como tal, el apóstol de los gentiles. Por eso ellos dicen que son gentiles, porque yo he tenido conversaciones con varios amigos míos y les he aclarado que no. Pero la palabra del Eterno no nos enseña, dice que Él vino a predicarles a los gentiles. No que Pablo era gentil. No, que era la cosa de los gentiles. Que vino a predicarles. Pero ¿quién eran los gentiles, hermano? Las tribus esparcidas por las naciones. Y que éramos nosotros, y que a través de conocer la palabra y las cartas que Pablo dejó al mundo entero, a las naciones, ahora nosotros hemos venido aquí, pero no quiere decir que, es que vino Pablo y dijo, ya, yo les digo que por medio de la gracia se acabó la ley. Se esparció el pueblo entre la gente y se contaminó. Claro. Por eso se hicieron gentiles. Aquí, mis hermanos, la clave está en que, miren, estos lentes son hebreos. Amén. Si usted se pone unos lentes hebreos, usted va a mirar en hebreo. Pero si usted se pone sus lentes romanos, siempre va a mirar en romano. Es la verdad. Así es. Para que nosotros podamos mirar y comprender la palabra, tenemos que irnos a la historia, a los tiempos del Mesías, hace 2000 años, cuando Shaul caminó y enseñó cada ciudad, llevando el mensaje a los seguidores. No eran cristianos, todavía no había cristianos en aquellos tiempos, mis hermanos. Los cristianos se vinieron a existir hasta los tiempos ya cuando la iglesia católica, porque sí fue la primera iglesia, la iglesia católica, sí fue la primera iglesia, no fue la iglesia cristiana. Pentecostés no nació allí, mis hermanos. Esa era una fiesta, es un Shabbatón. Ya era el Shabbatón. Amén. Entonces estamos reconociendo nuevamente que no tiene nada que ver con lo que dicen. Allí nació la iglesia en Hechos capítulo 2. No nació allí. Discúlpeme, y si no, no me disculpe, pero no nació allí. Amén. Pero vamos a comprobar. Amén. Vamos a comprobar lo que nos dice. Para cerrar, mis hermanos, les voy a invitar para que vayamos al libro de Filipenses. Vamos a ver qué nos dice Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Aleluya. Amén. Capítulo 3, versículo. Sí. ¿Versículo qué? Vamos a leer desde el número 1. Ok. ¿Lo leo? No, déjese lo leo. Amén. A ver, atención, todos. ¿Acaso atención? Amén. Filipenses, ¿qué, pastor? 3:1. 3:1. Amén. Dice, por lo tanto, hermanos, gozaos en el Adón. A mí no me molesta al escribirle las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Hermanos,
guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión de los que en espíritu servimos a Elohim y nos gloriamos en Yeshua HaMashiach, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, y si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué está diciendo eso Pablo? ¿Sería que Pablo estaba circuncidado? Amén. Él era fariseo de fariseos. Él era de la tribu de Benjamín. Él a fuercitas, mis hermanos, tenía que haber sido circuncidado. Aleluya. A los bebés. Esto desde bebé lo hacían. Amén. No, pues conociendo toda la Torah. Miren, aquí nos dice en el verso. A ver, vamos a comprobar porque mucha gente dice que esto no es verdad. Miren. Número 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Estoy leyendo de la Reina Valera para que no me cree. Reina Valera, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. ¿No les dije al principio que Shaul era un fariseo? Amén. Era fariseo. ¿Y qué creían los fariseos? Ellos no creían todavía en el Mesías. Ellos perseguían a los del camino. Ellos eran perseguidores de todo aquel que reconocía que Yeshua había venido. Entonces, por lo tanto, decía, oh, entonces a todo aquel que cree en vamos a perseguirlo. Yendo, dice que Shaul iba a pedir cartas al santo Sanedrín para perseguirlos. Aquellos que ellos habían dado sentencia de muerte, ahora ellos querían, ¿verdad? Quería matarlos, pero allí se le apareció el Mesías de Israel. Aleluya. Aquí mismo se reconoce, yo era fariseo de fariseos. Y vamos a leer un error, pastora. Mande. Vamos a leer un error. Amén. Dice, y en cuanto a celo, perseguidor de los seguidores del camino. Aquí la Reina Valera le va a decir la iglesia, Es error. pero es un error romano. Si está mencionando, ¿quién lo está diciendo? Miren, mis hermanos, error romano en la Reina Valera. Sí, error. Si estamos hablando de Pablo, hace 2000 años no existía la iglesia, porque solo existía el templo y las sinagogas, no existían iglesias. ¿Se da usted cuenta los errores? Aquí está otro. Amén. Entonces, ¿era perseguidor de qué? De los seguidores del Mesías de Israel. Amén. Aquel que había muerto. Aquel que había muerto y que por primera vez estaban explicándole a la gente y decía, iban como ahora nosotros vamos a decirles, hey, ¿conoces a Yeshua? Así Shaul. Así Pablo iba a los pueblos y les decía, hey, ya vino el que había de venir. Aquel que se profetizó en Jeremías. Aquel que profetizaron en Ezequiel. Ya vino. Ya murió en estaca. Ahora nosotros tenemos que creer en él porque él ya vino para salvación. No importa de quién. No importa judío, griego, lo que seas. Pero si tú lo reconoces como tu salvador, tú serás salvo. Y no por la circuncisión. Les decía él. Aquí es lo que explica. Dice, sino porque ahora el Eterno había circuncidado el corazón. Quería, dice, ahora quiere, era más importante, ¿verdad? Que se circuncidaran del corazón, porque el corazón lo tenían de roca. Y ahora decía, si tú quebrantas tu corazón, entonces recibirás la salvación del Mesías. ¡Amén! Aleluya. Eso era lo que les andaba enseñando Pablo. Pablo no les había dicho, hey, quedó inválida la ley. No. Pero dice en el verso 6, en cuanto al celo, perseguidor, no de la iglesia, sino de los seguidores del Mesías. Cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible, fíjense, no la ley, sino la Torá, mis hermanos. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Yeshua. Pero aquí Pablo no está hablando de esta ley que fue invalidada, no, mis hermanos. Está hablando de todas las cosas que él como doctor a estos tiempos, todos esos que no quieren dejar su universidad, sus doctorados, mis hermanos. Así era Pablo. Pablo había aprendido muchas cosas que él no quería, que él amaba más que el Mesías. Pero por cuanto el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, había penetrado ya su corazón, ahora él entendía. Ahora él entendía que era más importante Yeshua, como para ti y para mí. Amén. Que hemos dejado nuestro paganismo, que hemos dejado el mundo, que dejamos los fandangos, los tequilas, las borracheras, los bailes, nuestros compas. Dejamos toda la porquería que el mundo nos ofrecía allá afuera para venir al Mesías. ¿Se dan cuenta? Esto mismo hizo Pablo, dejando todos sus estudios, todo lo que él había estudiado para enseñarle, no a los gentiles, sino a los demás estudiados, porque él se había preparado, dice, él era celoso como nosotros para predicar la palabra, celoso y religioso. Todo
esto describe, si ahora nosotros que estudiamos, todo lo que estudiamos en hebreo, todas esas palabras, lo que nos enseñan ahora, podemos entender que él era religiosísimo, que él quería que se hiciera solo lo que él decía, que solo sus chicharrones tronaban en aquellos tiempos, ¿verdad? Aunque no comía puerco. Pero sin embargo, mis hermanos, nosotros así, mucha gente te encuentras ahora, muchos doctores de la ley que han estudiado y todo. ¿Ustedes creen que ellos van a querer todo? Han estudiado quizás toda su vida en universidades, han pagado todo su dinero y ahora van a tener que desechar eso y decir, es mentira todo lo que han estudiado. No lo harán. No lo harán, mis hermanos, porque quedan avergonzados y prefieren hablar y torcer la doctrina, torcer la palabra y decir no, no es así. Armandina está equivocada, está judaizando. Prefieren culparme a mí, porque yo he traído la revelación de la palabra, porque Merced ha traído la revelación de la palabra, porque hemos hablado a la congregación primitiva de una verdad que a los apóstoles, a los profetas que están predicando en Roma no les gusta, porque han perdido su tiempo, 2000 años creyendo en algo que viene esto y los descubre y les dice no es así. Hace 2000 años vino Pablo, hace 2000 años predicó Pablo en las sinagogas, hace 2000 años Pablo iba a las ciudades a hablarles del Mesías de Israel. No les hablaba de Jesús, porque Jesús no existía en aquel tiempo. No existía Jesús. Por lo tanto, ahora el Eterno nos dio esta oportunidad de tú y yo. Gocémonos. Por eso debemos de sentirnos contentos y hablar esta verdad tan grande y decir, Yeshua HaMashiach es su nombre. Yeshua HaMashiach es su nombre. Yeshua HaMashiach es su nombre. Sin avergonzarnos de decir su nombre. Porque la palabra del Eterno se ha cumplido en nosotros. Amén. Dichoso tú y yo, que no nos avergonzamos de hablar del Mesías de Israel. Porque hay mucha gente que dice no. Esas judaizantes, qué triste su caso, porque cuando tenga esta historia, muy pronto conocerán, porque la palabra del Eterno se está cumpliendo. Muy pronto en mayo habrán grandes cosas. Israel será el centro de atención, y todos aquellos que nos decíamos que eran unos judaizantes, que nuestra congregación éramos judaizantes, mirarán, nos voltearán a ver, dice, esos viejas locas habían predicado la verdad, y muchos escuchen bien lo que les digo, se van a arrepentir de todo lo que han hablado de nosotros, porque el Eterno les tumbará el estupor, se caerá el estupor de ellos, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y el Eterno no los desprecia. Pero allá, en los católicos, en los testigos de Jehová, en los mormones, en muchos de ellos, mis hermanos, están estas tribus esparcidas por el mundo. Aleluya. Gloria al Eterno Yahweh. Bendito es el Eterno. Bendito es el Eterno. ¿Quién era Pablo? Pablo era el perseguidor. Pablo era un desobediente. Pablo era un judío. Mis hermanos, Pablo era hebreo. En aquellos tiempos no podemos decir que Pablo... A ver, su atención aquí. Acá su atención. Ok, cuando vengan los niños a agarrar cosas, que venga un adulto mejor a agarrar cosas, porque distraen toda la congregación. Porque entra uno y entra otro, uno solo venga, nada más. Amén. Porque el que está acá predicando, todo se va la atención para allá. No, mis hermanos, tenemos que poner la atención. Amén. Amén. Hermanos, Pablo era hebreo. Pablo hablaba en hebreo, aunque hablaba griego, pero también hablaba en hebreo. Si Pablo era un hebreo, si Pablo era descendiente de una tribu, él hablaba en hebreo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender, cuando alguien venga y te pregunte quién era Pablo, tú tienes que conocer esta historia que yo te he dado hoy. Tenemos que entender y dar la revelación, porque si no, cualquiera viene y te regaña. Cualquiera viene y te tumba de tu burro, como tumbaron a Pablo, dice. Y tumbando a Pablo en el caballo, lo tumbaron. Así te tumban a ti. Ni a caballo andaba. Ni a caballo andaba, ¿verdad? Quién sabe cómo andaría, pero no dice la Biblia que lo tumbaron de nada. Pero por lo tanto, nosotros, mis hermanos, si no conocemos la historia, si no entendemos esta historia, siempre la gente nos va a estar engañando. Y tú, siempre lo primero, lo básico va a ser, ok, ¿por qué tú te llamas israelita? Porque soy descendiente de Abraham, por fe. Porque he sido lavado por la sangre de un judío. Amén. Amén. Y porque estamos hablando de hace 2000 años, y porque estamos hablando del principio del libro de Génesis. Por lo tanto, nosotros, la historia que yo conozco, lo que te predicó Pablo, lo tuvo que haber predicado, estudió de la Torah, estudió de los profetas y estudió de los salmos.
No me vengas a decir que Pablo vino a predicar de Pedro, porque en aquellos tiempos ellos caminaban con el Señor. Amén. Si tú todo esto te pasas y lo llevas a ese tiempo, hace 2000 años, entonces la gente comenzará a voltear a ver a Israel. Y ya no va a voltear a ver a Roma. Porque Roma instituyó toda la gracia. Vino a instituirla. Yo estoy invalidando la gracia en ninguna manera, dijo Pablo. En ninguna manera. Ha sido lo más maravilloso que nuestro Mesías nos dio por gracia, no por chulos, no por buenos, no por merecedores. Pero el Eterno le plació darnos por gracia el regalo de la salvación. Si tú y yo nos vamos y regresamos a la olivo y regresamos a la raíz y ahora somos injertados en las ramas. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria al Eterno Yahweh. Bendito es Yahweh. Espero que hayan entendido, mis hermanos. Gloria al Eterno Yahweh. Voy a invitarles que se pongan de pie. La historia de Pablo es una historia verdadera, una historia tremenda. Es uno de los mejores apóstoles. Es una verdad. Es una verdad, porque este hombre fue valiente, atrevido, sufrió, ayunó, lo golpearon, casi lo mataron. Estuvo en la cárcel, lo latigaron. Hermanos, y nosotros con una mala mirada dejamos de venir a la congregación. Una mala mirada, nadie nos ha apedreado, nadie nos ha hecho nada. Pablo tenía, ¿qué decía él? Mi meta es el Adón. He corrido la buena carrera hasta llegar a la meta. Que nadie te tumbe, que nadie te derrote. Ponte tus sandalias del evangelio y corre la buena carrera como la corrió Pablo. Corre tu buena carrera. El Eterno nos ha equipado con una armadura para pelear en contra de Satán. Amén. Entonces que nadie nos derrote. Ni una mala mirada, ni un hermano, ni el otro, ni las hijas de la pastora que no ponen atención en la iglesia, ni siquiera todos aquellos que vienen mal vestidas. Nadie nos debe derrotar. Nadie. Nadie, porque viene gente que no es seguidora del Mesías. Viene gente incrédula que no cree en el Eterno. Pero si tú has creído, si tú ya quieres ser injertada en las ramas del olivo, tú sigue adelante, ponte tus sandalias y sigue a la meta. No mires acá, no mires allá. Mira la meta que es Yeshua. No miren al frente. Nosotros somos como ustedes, de carne, y caemos, y caemos, y volvemos a caer, y pecamos, porque somos humanos como ustedes. Todavía no estamos santificados. Por lo tanto, yo te aconsejo en este día, tu mirada, la meta es Yeshua. La meta es Yeshua. La meta es Yeshua. Mis sandalias bien ligeras, a correr hasta llegar a la meta. Aleluya. Pongámonos de pie, mis hermanos. Oh, precioso eres, Yahweh, te doy gracias ahora. Te doy muchas gracias porque tú tenías esta palabra y yo ni siquiera la había mirado. Yo les prometo que en este día el Eterno, en ese momento, Él quiso hablarles a ustedes. Yo no había estudiado nada, solo el Eterno quiso hablarles. Lo que viene, lo que se acerca. Y que si tú quieres ser injertado a las ramas del olivo, ya no es tiempo de esperar. Cosas terribles vendrán. Lo dice su santa palabra, no lo digo yo. Yo no vengo a profetizarte miedo. Lo dice su santa palabra, que para el cumplimiento de su palabra de estos 70 años se van a venir muchas cosas terribles. ¿Tú estás preparado? ¿Te has arrimado al olivo? ¿Has regresado a la tierra prometida? ¿Has regresado como el hijo pródigo? Yo te pregunto en este día, analiza bien tu vida. ¿Qué es lo que estás haciendo antes que sea tarde? Ya no es tiempo de pelear. Ya no es tiempo de andar en la maldad. Ya no es tiempo. El tiempo se ha cortado. Se ha cortado. Las señales se han cumplido una por una. Una por una. Mucha gente está viviendo la persecución. A muchos ya les cortaron la cabeza. Vienen cosas terribles. Las guerras se acercan. Los temblores se acercan. Va a venir agua. Mucha agua se ve que viene. Vendrá mucha agua sobre el mundo entero. Muchos lugares serán inundados porque la mujer ha dado a luz. Esa mujer dice que tiene que dar a luz entre agua y sangre, mis hermanos. Esa mujer dará luz muy pronto y el mundo se bañará de agua y de sangre por causa de los muertos. La gente no ha entendido, la gente se ha ensordecido. Los gentiles allá afuera no quieren venir a ser el pueblo de Israel. Siguen amachados que son gentiles, pero hoy el Eterno nos ha hablado. No guardes secreto. No calles más. Háblale a tus seres queridos. Háblales a aquellos que se están quedando. El Eterno nos da esta palabra hoy en este día. Él nos ha hablado. No soy yo. Yo solamente soy un vaso inútil. Un vaso de barro en este lugar para traer el mensaje de su palabra. Yo te invito para que reflexiones en tu casa sobre esta palabra que nos trajo el Eterno. Yo los bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ya no es tiempo de dormir, mis hermanos. Ya no durmamos en nuestros laureles. No durmamos en nuestros laureles. Preparémonos. Preparémonos.
para la carrera hasta llegar a la meta. Aleluya. Que el Eterno Aleluya. los guarde, los bendiga. Yo los cubro con la sangre del Cordero. No olviden como sacerdotes cubrir sus familias cada mañana. Amén. Cubran sus esposas, cubran sus hijos. Amén. Cubrámonos unos a otros, cubrámonos la espalda. No hablemos unos de otros, cubrámonos las espaldas. Decíamos, oremos porque ya viste que está caída. Ya no miraste que está triste. Ya no sonríe. Ya no nos saluda. Ya está enojada. Oremos por ella para que ese espíritu de enojo se vaya. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Tú y yo podemos hacer grandes cosas. Amén. En el nombre de Yeshua HaMashiach yo los bendigo, mis hermanas. Shalom a cada uno de ustedes. Nos despedimos de los del Facebook. Les mando un fuerte abrazo, mis hermanos. Hay que predicar la palabra. Ya no es tiempo de la apostasía. No hay apostasía ahora. Fuera del abismo. Hay que predicar la sana doctrina. La palabra, la Tanaj. Esta es la Tanaj. Esta es la palabra. Esta es la palabra. Predícala. Predica la palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Shalom a todos.